siempre estamos estudiando para ir aprendiendo más y más de la palabra de Dios y crecer en Cristo. Crecer en Cristo, ¿verdad? La Biblia no se estudia para llenarse de conocimiento, sino que se estudia para practicarla. Para practicarla, aunque no me digan amén. Pero la Biblia es para practicarla. Estamos en Primera Tesalonicenses. Vamos a estar tocando el capítulo 5, que es la parte final, pero vamos a leer unos versículos en el capítulo 3. Vamos a ir al 3:6. 3:6, después nos vamos a ir al 10, luego el 11 y el 12, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, porque eso es lo importante. Aquí en este versículo me interesa que veamos la primera parte, o sea, la mitad, la primera parte, para que veamos cómo se sentía el apóstol Pablo al escribirle a los tesalonicenses. Entonces, hoy quiero hablar de la carga que tenía el apóstol Pablo de los tesalonicenses, y era que ellos afirmaran sus corazones. Y quiero que todos nosotros entendamos lo que significa afirmar nuestros corazones. Vamos a leer entonces unos versículos y luego vamos a disertar. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Fíjense pues, todos debemos saber que esta epístola de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo se las escribió a ellos aproximadamente un año después de haberlos visitado y que se fundó esa iglesia. Se fundó la iglesia en Tesalónica. Entonces Pablo tenía más o menos un año de haber estado con ellos y solo estuvo con ellos por 3 semanas. Ahora imagínense ustedes que el apóstol llegó a esa ciudad y solo 3 semanas les compartió el propósito de Dios. Pero todos ellos estaban tan dispuestos, tenían un corazón hambriento de las cosas de Dios, y todos ellos se convirtieron. Si ustedes leen en el capítulo 16 y 17 del libro de los Hechos, allí está registrado cómo fue que llegó Pablo a visitarlos. Y les habló de las cosas de Dios por 3 semanas, pero les vuelvo a repetir, ellos estaban pero tan deseosos de servir a Dios que en 3 semanas Él les declaró muchas cosas. Pero pasado el tiempo, Pablo tenía en su corazón el deseo de volverlos a visitar. Y por eso dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, o sea que Pablo quería irlos a visitar, y ustedes van a leer allí, cuando lean Primera Tesalonicenses, que él dice que muchas veces quiso irlos a ver, pero que Satanás le estorbó. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta preciosa noche, te damos gracias por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra y meditar en ella y estudiarla para obtener nosotros la bendición que tú les diste a los tesalonicenses, que también es una bendición para nosotros. Ayúdanos a poner atención, ayúdanos a oír con fe, Señor. Que no vayamos a oír como que es palabra de hombre, sino como los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra como tal,
la palabra de Dios. Así también nosotros en esta noche queremos recibir la palabra de Dios. Háblanos a nuestra vida. Por favor, establécenos en una posición sólida para que nuestros corazones estén afirmados. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces no se aguantó y les mandó a Timoteo. Y ahora nos cuenta que Timoteo viene de regreso y miren las noticias que trae. Buenas noticias. Viene Timoteo y le dice: Pablo, allá donde tú fuiste usado por Dios para levantar la iglesia, esos hermanos están fervientes en la fe y tienen mucho amor. O sea que cuando Dios lo toca a uno, cuando Dios lo cambia a uno, cuando uno de verdad se decide servir a Cristo, uno se vuelve una persona de fe. Y esa fe que viene de estar oyendo la palabra nos hace que nazca en nosotros amor. Y por eso nos empezamos a amar de corazón, todos nosotros. Ok, leamos el versículo 10, 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Fíjese que sigue Pablo con su carga. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Por supuesto que esto a nosotros nos debe de abrir nuestro entendimiento, porque muchos de nosotros no oramos por los hermanos. Pablo oraba por los hermanos de Tesalónica y dice que lo hacía con insistencia. Yo me gozo mucho con los intercesores. Algunos no aguantan ser intercesores. Yo miro que algunos de repente dice ahí, se salió fulano. Yo les aconsejo, si ustedes son intercesores, porque aquí hay algunos de ustedes que son intercesores. Yo soy uno, hermano Dani y la hermana Gloria es otro. ¿Quién más? Mi hermana Laura es de los intercesores. ¿Se dan cuenta ustedes que todos los días hay peticiones? Y nosotros tenemos que orar con insistencia. A veces nosotros oímos que alguien pide oración, pero como no es de nosotros, nosotros solo, ay, pobrecito, le cayó el COVID. Ay, pobrecita, está en el hospital. Ay, pero cuando ya nos toca, hermanitos, pueden orar por mí porque me llegó el COVID. Entonces ya la cosa está distinta. Pues nosotros tenemos que orar con insistencia. Noten pues, porque estamos leyendo los versículos del capítulo 3. Él no solamente tenía amor por ellos, tenía carga, oraba por ellos. Leamos de nuevo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Nosotros somos personas que tenemos que acostumbrarnos a vernos. La vida de iglesia no es fácil, porque es una vida en la que nos reunimos y nos estamos viendo. Tuvimos un año entero que no nos reunimos acá, pero la bendición fue que estábamos en el Zoom, estaba uno que otro en la Zumba, pero nosotros estábamos en el Zoom y nos conectábamos y algunos miraban en Facebook, otros totalmente desconectados. Pero cuando ya llegó el momento que nos dejaron que volvamos de nuevo, el 25% de hermanos que estamos acá, gracias a Dios porque podemos vernos. Y aunque nos tienen que poner a veces ahí, salúdese de lejos, pero gloria a Dios.
mi esposa dice, ay, el pastor, pobrecito, porque el pastor a todos los quiere saludar y a todos los quiere abrazar. Perdónenlo porque pobrecito, dice, soy digno de lástima, porque no me aguanto, yo no me aguanto de estar cerca de ustedes y no ir aunque sea a tocar el codo. A veces hasta le digo, dame la mano en el nombre del Señor, el COVID es reprendido. Pero gracias a Dios, miren, vamos al versículo 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Fíjense pues, porque vamos a desarrollar ese pequeño pensamiento que estamos poniendo junto. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. O sea que nosotros podemos crecer en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí ustedes ven que Él no solo pide, Él da. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que los hermanos no tienen amor, pero ¿qué de nosotros? Porque es fácil decir que los hermanos no tienen amor, pero ¿qué de nosotros, verdad? Leamos ese es el 12, ¿verdad? Leamos el 13, y aquí es donde les dije, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cuántos de aquí saben lo que es estar afirmado del corazón? Estar afirmado del corazón. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense, según la revelación de la palabra de Dios, nuestro corazón es una parte muy crucial, según la palabra de Dios, y se refiere a nuestro ser interior. ¿Ok? O sea que cuando se habla en la Biblia del corazón del hombre, se está hablando de 4 cosas: intelecto, sentimiento, voluntad y conciencia. Fíjense, esos son los 4 componentes de nuestro corazón: intelecto, sentimiento, voluntad y conciencia. Ahora, Pablo tenía esa carga y él quería afirmarlos a los hermanos, quería ayudarlos a que ellos tuvieran un corazón afirmado. Y yo creo en esta noche que todos nosotros debemos preocuparnos de lo mismo. La preocupación del hermano Carrillo es que usted esté afirmado de su corazón. Por supuesto que el primero que lo anhela soy yo. Yo quiero estar afirmado de mi corazón, pero yo quiero que ustedes también estén afirmados de su corazón. Entonces, en Tesalonicenses hay una secuencia, y el apóstol San Pablo la escribió inspirado por Dios. Él escribió con una secuencia. Ahora, quiero que nos concentremos hoy en lo que significa que sean afirmados nuestros corazones. Cuando una cosa aparentemente se contradice, se llama paradoja en español. En español, las paradojas son como que se contradijera. Como por ejemplo, les voy a decir una. Dios nos necesita, pero no nos necesita. Dios nos necesita, pero no nos necesita.
Hay una paradoja en la Biblia respecto al corazón del hombre, porque dice la Biblia en Proverbios que el corazón del hombre es engañoso. ¿Cuántos lo han leído? ¿Sí? ¿Lo han leído ustedes que el corazón del hombre es engañoso? Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Si nos lo pusieran es Proverbios. Engañosos y ya saben que ahora es fácil encontrar. Solo pongan engañoso es el corazón y pum, como dijo aquel, googlealo y ya rápido te da de una vez el versículo. ¿Verdad? Engañoso es el corazón del hombre más que toda Fíjese, vamos a ir a ese proverbio un ratito. Un ratitito. Sí. Yo tenía la cita por acá, pero creo que la perdí. Ahí está. No. Ese es otro. Proverbios. Tiene que ser Proverbios. Ahí está, ese es. Gracias, Sarita. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero ahora miren lo que pregunta. ¿Quién lo conocerá? Ahora, yo quiero que pensemos por un momento, porque hay otro versículo que dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, es una paradoja, porque por un lado nos dice Dios, tu corazón es perverso, es bien engañoso, pero quiero que me lo des. ¿Verdad? Entonces nosotros en realidad tenemos que estudiar la Biblia para saber cómo funciona el asunto, porque aparentemente lo que nos está diciendo Dios es, yo no te necesito, pero sí te necesito. Ahora fíjense, ¿cómo podríamos explicar la paradoja de que Dios nos necesita, pero no nos necesita? Se las explico porque todo eso está en la Biblia. O sea que por eso muchos dicen la Biblia se contradice. O sea que al leer ahí, ¿verdad? Si alguien lee, hermanos, engañoso es el corazón y perverso, y ahora dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces tenemos que decirle, Señor, ¿me podrías explicar qué significa tu hablar? Porque la mera neta yo no te entiendo. Y es bonito cuando uno le dice así, porque entonces él le empieza a hablar a uno. ¿Sabe usted que hasta que usted le dice así es que él le dice, qué bueno que me estás diciendo que no me entiendes? Entonces siéntate y te voy a explicar. Por ejemplo, Dios nos necesita a nosotros, pero no nos necesita. Si Dios no nos necesitara a nosotros, Él nunca nos hubiera creado. Entonces Él en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y creó Dios al hombre. Ahora el hombre desobedeció. Y nosotros ya sabemos toda la historia. Y al desobedecer el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo usar. Porque yo te creé a ti perfecto, recto, pero tú la regaste. Entonces ahora, así, en esa condición, yo no te puedo usar. Así que yo no te necesito. Pero ¿sabes una cosa? Te necesito. ¿Me dejas hacerte un trabajo? Mire qué bonito. ¿Me dejas hacerte un trabajo? Quiero que sepas que yo sí quiero tu corazón, pero como es perverso y engañoso, ¿me dejas hacerte un trabajo? Porque mira, hablando aquí entre nos, estoy loco por usarte. Yo quiero usarte, pero yo no te puedo usar si tú no me permites.
Fíjense pues, vamos a Primera Tesalonicenses. Y leamos en Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Capítulo 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, vean ustedes, si nosotros queremos entender lo que es tener un corazón afirmado delante de Dios, nosotros tenemos que saber que Dios nos quiere pasar por un proceso. Porque de la única manera que Dios nos puede usar a nosotros, de acuerdo a la Biblia, se llama santificación. Santificación. Y no se asusten de esa palabra, porque la enseñanza tradicional, al no enseñarla bien, la gente tiene otras ideas de ella. Cuando se habla de ser santos, sencillamente se está hablando de alguien que Dios lo ha apartado. Santo quiere decir apartado. Dios nos ha apartado para un propósito. Por eso somos santos, no porque somos buenos. Saque la idea de que un santo es bueno. Usted es santo y es un santo malo. Pero Dios lo necesita, pero no lo necesita. Ahora, si nosotros vamos entendiendo poco a poco, Dios nos ha dado su vida porque quiere llevar a cabo algo en nosotros. Vamos a Primera Tesalonicenses 5:23. 5:23. Y ahí vamos a ir ya metiéndonos más. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, aquí va el corazón pues, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuál es el mensaje de Tesalonicenses. Pablo halaga a los hermanos de Tesalónica porque ellos oyeron la palabra y el oír la palabra produce en nosotros fe, pero luego dice que al crecer en fe, que nuestro amor tiene que multiplicarse, y luego el Señor sigue hablando y ahora nos lleva al final del libro. Y en el final del libro Dios nos quiere mostrar que Él quiere santificarnos, pero completamente. Santificarnos completamente. La santificación completa en nosotros tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Como cristianos, todos nosotros sabemos, al menos aquí en Pan de Vida, los que hemos estudiado la Biblia por muchos años juntos, nosotros sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, Él salva nuestro espíritu. Pero si nosotros no continuamos el trabajo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros, porque en el pasaje que voy a usar ahorita, vamos a regresar al versículo 14, 5:14. Miren pues, eso se llama contexto. Yo siempre explico la palabra bajo contexto para que no haya pretexto. Porque si la enseño fuera de contexto, yo estoy dando mi opinión y por eso muchos enseñan la Biblia muy diferente a otras personas, porque no usan el contexto.
Pero cuando usamos el contexto, nosotros no nos perdemos en opiniones humanas, sino que estamos explicando la palabra de Dios en un orden. También os rogamos, hermanos, fíjese, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué el apóstol habla de esta manera en el contexto de que Dios nos quiere santificar en espíritu, alma y cuerpo? Porque nosotros, si no ponemos atención a nuestra vida cristiana, nosotros no crecemos espiritualmente. Y Dios es frenado, se frustra con nosotros porque no le permitimos que alcance nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque si ustedes me están poniendo atención, aquí estamos hablando de una santificación completa. Dice, volvamos a nuestro versículo 23. Perdona que te llevo y te traigo, Sarita, pero es la forma que vamos a darnos cuenta que estamos en el contexto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El problema de la mayoría de cristianos es de que no se preocupa en crecer. Todo el tiempo quiere ser niñito. Porque es bonito ser baby, hermano, lo atienden bien a uno. El baby solo llora y aquí está lo que quiere. Yo tengo una nieta y no les voy a decir quién es para que no vayan a... Pero un día yo le pregunté y le dije, mija, ¿tú por qué lloras cuando pides algo? Y me dijo, porque solo así me lo dan. Oh, le digo, entonces, y ahora ya... No, yo no dije quién era, ¿verdad que no dije? Así que no estoy hablando de nadie en particular, sino de una nieta, ¿verdad? Cuando uno rehúsa crecer, en inglés hay una expresión que dice, I'm getting old, but I refuse to grow. ¿Verdad? Estoy poniéndome viejo y rehúso el crecer. O sea que muchas personas se conforman. Y como cristianos nosotros debemos de saber que Dios está efectuando un proceso en nosotros, y si no colaboramos, por eso es que nos va a castigar. Gracias a Dios que nosotros ya entendimos que a nosotros los cristianos Dios nos escogió y nos predestinó. Y como hablamos con mi hermana Gloria, nosotros decimos, pastor, dice ella, usted ya sabe, pastor, que el que Dios ha escogido y predestinado no se le escapa. Por eso siempre confesamos y decimos que Luis es escogido y predestinado y no se le va a escapar a Dios. Él va a tratar, yo no sé cómo anda Jorge, pero también va, pero no se van a poder escapar. Tal vez yo ya voy a estar muerto, tal vez el hermano Carrillo ya ni siquiera exista cuando él diga, ay, pobre aquel viejito, confesaba que yo era escogido y predestinado. Y uno ya en ese tiempo lo dice llorando, porque va a recordarse de que le decíamos, mira, Dios te escogió y te predestinó. Y ahorita vamos a leer algo, Luis, que no te puedes escapar. Mira el versículo 24, mira. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Milton, ¿te has puesto a pensar que el Señor es el que va a santificarnos en espíritu, alma y cuerpo? Él. Entonces, ¿cómo está el asunto?
Entonces tenemos que entender, porque Él dice que es Él el que lo hará. Entonces analicemos pues, regresemos al versículo 14, 5:14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Algunos le tienen miedo a la palabra ociosos, pero yo no le tengo miedo a esa palabra, porque inclusive a veces les digo a los hermanos, hermanos, lean la Biblia en sus ratos de ocio. Ociosos. Porque ocio para nosotros es en nuestros ratos de descanso. Pero la palabra dice que nos ruegan, o sea que Dios nos ruega a nosotros, Dios me ruega a mí. Así que si alguno de ustedes es ocioso, me disculpa, pero todo el tiempo le voy a estar diciendo, porque a mí me ruega el Señor que le diga. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, hermano, ¿me podría decir usted quién es un hermano ocioso? Yo creo que ni siquiera lo tengo que explicar. No era los abuelitos usaban mucho esas frases. Yo me acuerdo de mi abuelita, ociosos. Ociosos. O sea que solo jugar le gustaba a uno. Solo jugar. Cuando uno es niño, solo jugar le gusta. Entonces se da cuenta que lo primerito, bueno, lo primero es el versículo 12 y 13. Veamos el versículo 12 y 13, porque si no entendemos el 12 y 13, mucho menos entenderemos el 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero, antes de que Dios me diga a mí que le diga ocioso, Dios le dice, ¿reconoces al hermano Carrillo como tu pastor? ¿Reconoces que a él lo puse como líder para que él te amoneste? Si lo reconoces, entonces, y lo estimas, entonces vas a tener paz con él. Imagínense ustedes, vamos a poner ejemplo el ejército de México. A ellos hay soldados, pero hay generales, coroneles, capitanes, a todos ellos les llaman oficiales. Ahora, imagínense ustedes que uno de los soldados decida no respetar al general de brigada, al coronel, al sargento. Si el sargento está cerca de los soldados, ¿no ve que cuando yo estaba así muy panzoncito me dijo una vez un hermano, ay, sargento, ¿por qué? Le digo, tiene su pelotón. Sargento tiene su pelotón. Es para hacérselas así, con buen humor, hermano, para que reciban la palabra, porque ya saben que si uno no respeta a las autoridades, ¿cómo va a ir a la batalla? Ya está derrotado. Un ejército que no reconoce sus autoridades, en cuanto sale a pelear, caso perdido. Entonces, veamos pues que las autoridades las pone Dios porque nos va a llevar a una meta. Me gustó mucho, hace poquito leí un artículo en Facebook que lo puso un hermano y dijo, hermanos, gracias a Dios por los pastores que nos amonestan, dice, porque si los pastores no nos amonestaran, difícilmente nosotros caminaríamos. Ahora, fíjense, ¿por qué el corazón es engañoso? Porque así lo dice Dios. Ahora, una cosa debes de estar seguro tú, y es de corazón, no lo entiendes ni tú mismo. ¿Sabían ustedes que nosotros no entendemos ni nuestro corazón? Nosotros cambiamos. Mire, en todo este tiempo que yo he pastoreado, les voy a decir, en todo este tiempo, este año tengo 41 años pastoreando y he conocido miles de hermanos, miles, en 41 años.
Yo he conocido miles de hermanos porque yo he ido a predicar a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, he ido a Ecuador, he ido a Washington, a muchas partes de México, a todos los estados de México, y yo he conocido miles de hermanos. Y entre ellos, yo sé que ustedes me creen, han habido hermanos que me han dicho a mí: hermano Carrillo, I love you. Hermano Carrillo, te amamos. Te queremos mucho, hermano Carrillo. Y pasados 3, 4 años, me odian. Dígame usted si no cambia el corazón. El apóstol Pablo, aquí escribió él, y dijo: aunque amándoos más, me améis menos. ¿Saben por qué? Porque el pastor es como una mamá. El pastor siempre te va a decir la verdad. La mamá siempre te va a decir la verdad, y aunque te enojes con ella, al rato te vas a contentar con ella. Pero les doy este testimonio porque nuestro corazón es muy variable. Nuestro corazón es muy vulnerable. Nosotros le podemos decir a una persona que lo amamos hoy y pasados 2 años nosotros lo odiamos. Entonces nuestro corazón no es muy afirmado. No está afirmado. Nosotros necesitamos afirmar nuestros corazones. Y solo hay una manera de afirmar nuestros corazones. Es viviendo la vida de Cristo. Porque Él no cambia. Él no cambia. Y miren lo que Él promete, Ezequiel 36, 26. Ya me estoy acercando al final, porque los días viernes no predico muy largo. Porque ustedes tienen que ir a descansar. Van a estar de ocio. Os daré corazón nuevo. Por eso dice Dios que sí te necesita. Mira, aquí está pues que Dios sí te necesita, hermano, porque Él te da un corazón nuevo y va a poner en ti un espíritu nuevo y te va a quitar el corazón de piedra. ¿Sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que lo que Dios promete es que cuando tú lo recibes a Él, Él va a operar algo en ti. Es un proceso. Él empieza en tu espíritu y luego se extiende a tu alma. Tu alma es tu sentimiento, intelecto y tu voluntad. Esa es tu alma. Entonces Dios te va ganando, te va ganando. Tu intelecto, así como eres listo para hacer muchas cosas en esta vida y eres muy inteligente, Él va ganando ese intelecto para Él y lo empieza a usar para Él. Luego Él, tu sentimiento, tu reír, tu llorar, lo empieza a volver para Él. Y luego tu voluntad se sujeta a la voluntad de Él. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Y lo quiere lograr para la venida de Cristo. Ahora, termino con esto explicándote, porque muchos cuando se les explica todo esto y se les dice que es para la venida de Cristo, rápido piensan: oh, entonces ya estuvo que no lo voy a lograr, porque desde que yo era chiquitito dicen que Cristo va a venir, y miren, ya tengo 30 años y no ha venido. Otros dicen: yo ya tengo 60 y no ha venido. Quiero decirles que para entender la Biblia no es fácil. Por eso nos tenemos que mantener oyendo palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Porque
para la venida de Cristo significa que Él tiene que venir primero en ti. Luego Él va a venir por ti. Y luego tú vas a venir con Él. Así está en la Biblia. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la venida del Señor se tiene que saber presentar, saber enfocarla, porque es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo viene por nosotros y Cristo viene con nosotros. Si uno no estudia la Biblia bajo contexto, entonces nunca la va a entender y no va a saber lo que significa para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es tu corazón, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea que venga en ti, porque nosotros nos podemos morir antes de que Él venga físicamente. Pero si Él vino en nosotros, nosotros morimos como vencedores. Y cuando Él nos resucite, no hay ninguna pérdida. Pero si Él nos resucita y nosotros no le permitimos que Él haya efectuado la santificación completa en nosotros, de espíritu, alma y cuerpo, miren lo que va a pasar. Pongamos ahí Daniel 12, Daniel 12:2. Daniel 12:2. Les dije que ya iba a terminar, pero sigo. No, ya un minutito, denme un minutito. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados, despertados. Unos para vida eterna, todos los que se dejaron transformar totalmente por el Señor, para vida eterna. Pero los que no se dejaron transformar, para vergüenza y confusión. ¿Por qué va a haber vergüenza y confusión en el pueblo de Dios? Porque es el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros seamos resucitados, si nos morimos antes que Él regrese, porque cuando Él regrese resucitan todos los cristianos, todos. Ahorita si Él regresa, si viniera en este momento, si viniera mañana, pasado, resucitan todos los que han muerto en Cristo Jesús. Aquí en este mismo libro está, si me lo pone Sarita, en 4:16, Primera Tesalonicenses 4:16, y muchos de los que duermen, bueno, ese es porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ningún inconverso resucita cuando Cristo regrese. Ninguno. Si ustedes no me creen, se los puedo demostrar con la Biblia. Vamos a Apocalipsis 20. Y ahí nos dice Apocalipsis 20 qué pasa con los que no resucitan cuando Cristo viene. Capítulo 20. Vamos a ir a el versículo en el versículo número 5. Versículo 5. Pero los otros muertos, y ustedes ya saben quiénes son los otros muertos, los que no tienen esperanza. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, noten pues, va a regresar Cristo, todos nosotros vamos a resucitar si nos morimos antes de que Él venga. Si no nos morimos, dice que solo nos va a transfigurar y nos va a juntar con los resucitados y los recibiremos en el aire que viene para acá. ¿Ok? Entonces, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Por qué? Porque la primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no vayan a creer ustedes que les estoy dando Biblia para asustarlos. No, es
Para que todos nos dejemos hacer el trabajo del Señor, que Él continúe santificándonos hasta que seamos irreprensibles. Un corazón irreprensible. Ahora, ¿quién lo va a producir? Dios. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que nos hacemos uno con Él. Amén. Si nos hacemos uno con Él, Él va a hacer ese trabajo y nosotros vamos a disfrutarlo, porque es un disfrute cuando Dios está haciendo el trabajo. Vamos a cantar un coro antes de despedirnos y recuérdese siempre que permitirle a Dios hacer el trabajo en usted, eso le asegura que Dios le va a afirmar su corazón. Y entonces uno de estos días usted va a poder sentir el trabajo de Dios hecho en usted y usted va a decir: no sé qué está pasando conmigo, pero Dios está transformándome. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a cantar ese coro precioso que va con lo que estamos predicando. Es un canto que me gusta mucho a mí, de todo es posible si puedes creer, porque es la fe la que está siendo incrementada en nosotros por medio de la palabra. Aleluya. Pongámonos de pie. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Cantémoslo una última vez. Todo es posible si puedes. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Señor, en esta noche te damos gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y tu palabra es la que penetra en nosotros y hace los estragos que tiene que hacer dentro de nosotros. Tenemos un corazón engañoso,
Tenemos un corazón vulnerable, un corazón variable, pero tú, Señor, lo puedes hacer un corazón nuevo. Tú puedes hacerlo un corazón de carne para que te permita hacer el trabajo de santificación y que podamos ser los hombres y mujeres irreprensibles para tu venida, Señor. En esta noche te agradecemos por el consejo de tu palabra. Síguenos ayudando para seguir adelante, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, opera en nosotros el trabajo. Hazlo, Señor, te damos permiso que lo hagas. Entra en este templo con chicote en mano y saca a los cambistas, los vendedores de palomas, voltea las mesas. Señor, haz lo que tienes que hacer en nosotros. Nos prestamos a ti, Señor. Nos prestamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios los guarde.